El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos, de los productores de este programa, y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. Buenos días, Panamá. Hoy es domingo 1 de septiembre. Estamos en Entre Líneas analizando una semana donde se dio la sentencia o se leyó la sentencia del caso Ricardo Martinelli. Dice Michelle Doens que hubo un pago de 1.8 millones de dólares. Incluso se trascendió que Conato iba a ir a las calles. Día en el que los panameñistas van a entrar esta semana en su recta final al cambio de lo que va a ser su dirigencia. Rómulo Rux dice que se queda. ¿Qué debe pasar en el mundo? Ahora que las FARC han dicho que una parte de ellos vuelven a las armas y Catín Vázquez esta semana será pues el nuevo administrador de nuestro activo más importante, el Canal de Panamá, pues en un mundo en el cual el Brexit y pues la incertidumbre parecen ser nuestras monedas de cambio. Mis contertulianos de este domingo, Guillermo Ruiz y José Blandón Castillo, y empezamos con esa lectura del caso Ricardo Martinelli el día lunes, contundente, donde yo creo que yo nunca había visto esta frase: la maquinaria de la fiscalía fue ineficaz, ineficiente y errática. Memo. Es que también hay que ver las películas. No hay que ser tampoco un tipo que se pasó 5 años en una facultad de Derecho para darse cuenta que si no hay arma, yo no sé cómo le puedes probar a alguien. ¿Te estás dando cuenta que las películas siempre insisten en encontrar el arma? Sí. Bueno, eso tiene algo de cierto. Bueno, los americanos le llaman the smoking gun y los brasileños le llaman el lápiz labial en el calzoncillo. Imagínate tú. Porque es que ahí es donde está el asunto. Y yo recuerdo que en mis escritos y en radio siempre lo decía. Muy bien, yo entiendo todo lo que están tratando de probar, pero ¿de dónde salió todo? Y a mí me da la impresión de que esto nunca fue verdad. O sea, en realidad todo lo que se quería era tener a una opción política arrinconada para que el gobierno, que cada vez le iba peor, no tuviera la posibilidad de pues tener excusas. Pero yo creo y a mí lo que me da la atención, Fernando, tú que eres alguien que conoce mucho los métodos políticos, sobre todo cuando uno está en gobierno, una cosa es tener un comodín y otra cosa es convertir el comodín en tu hecho de gobierno, que fue el gran fracaso de Juan Carlos Varela. Lo que pasa es que el gobierno era tan débil desde el inicio. Recordemos que al gobierno le tomó muchísimo tiempo configurarse, casi 2 años, y todavía no había llenado todos los puestos de mando y jurisdicción. Y esto le daba mucha debilidad. ¿Por qué? Porque se insistieron en desmontar el partido panameñista, insistieron en no darle poder al aliado que era el Partido Popular, y lo que hicieron fue que desmembraron los dos partidos y al final lo que terminaron fue con 2 cascarones y con una presidencia sumamente débil. Con una oposición fuerte, no se sabía lo que iba a pasar. Claro. Y eso lo tenía muy claro el gobierno de Juan Carlos Varela. Entonces, aquí lo que se comenzaron fue, y yo recuerdo las 2 primeras semanas, los primeros días del año 2005, todos los días se filtraban fojas y fojas de las fiscalías, sí, de acusación acá, acusación allá, que si helicóptero, que si no sé qué, y un montón de cosas que al final no terminaron en nada, y que nuestra youtuber favorita siempre decía que se le caían los casos porque había una mano peluda detrás. Nunca se dijo cuál era la mano peluda, nunca se señaló cuáles eran esos intereses económicos oscuros, que me parece muy raro porque todo si se ve de la óptica de lo que ahora creo que dice Michelle Doen, los intereses oscuros estaban casi todos presos. Entonces, ¿de dónde iba a sacar el poder para manipular? Cosas ilógicas. Y dentro de lo ilógico, porque los que saben de derecho saben que tiene que haber mucha lógica, pues este era el resultado previsible. Y ahora han tenido que recurrir entonces a la ficción. No sé qué es lo que están repartiendo, pero yo que medio que estudié en la Universidad Tecnológica algo de números, no me da los números. Sí. Porque si usted, entre un montón de gente que tiene que repartir según la acusación, la verdad es que yo mejor no
no hubiera hecho nada, sí, es verdad. Yo creo que la verdad es que aquí hay un relato, aquí hay gente que quiere lavar cara y lo mejor que pueden hacer ya es seguir adelante y asumir las responsabilidades, porque esto es lo peor de todo. Nadie quiere asumir responsabilidad, ingeniero. Don José, Michel Doen dice que se repartieron 1.8 millones de dólares por medio de un magistrado en presencia, o por lo menos el bochinche lo sabían, 10 embajadores. Bueno, yo primero voy al plano de lo que pasó el lunes. Claro. A las 5:15, el Tribunal de Juicio inició la lectura de las 120 páginas que constituyen el argumento de la decisión que ellos pronunciaron unos días atrás, en la que declaraban no culpable al expresidente Ricardo Martinelli de las 4 causas que le estaban siguiendo en este juicio oral. Recuerde que este juicio estaba sobre las bases del sistema penal acusatorio. Entonces, el Tribunal de Juicio, la primera cosa que usted debe saber, él debe conocer el proceso con las pruebas que le llegaron a sus manos. Ahí es donde para el tribunal arranca el proceso. Lo que no le llegó en ese momento no existe. De manera que todo lo que ellos recopilaron en su argumentación son las notas que ellos tomaron, porque recuerde que este es un proceso oral. Cuando el amigo suyo, Ugaz, dijo que él se había leído el expediente, él no se había podido leer absolutamente nada. Mis amigos son gente como ustedes, no gente bruta. No se había leído menos mentirosa. No se había leído absolutamente nada, porque este es un juicio oral. Entonces, el tribunal comenzó el proceso con lo que le llegó. Observe lo siguiente, el tribunal nunca se pronunció sobre nada de lo que la Corte había dicho ya, en términos, por ejemplo, de qué cosas, en términos de no se le hizo la imputación antes de la acusación. El tribunal no entró a considerar siquiera eso, porque en sus manos tenían ya la etapa intermedia y la orden de llamar a un juicio, y eso fue lo que se hizo allí. El Ministerio Público en ese momento, heredando todo lo que vino de la Corte Suprema de Justicia, llevaba la prueba, era el que tenía que hacer, demostrar que se había cometido los delitos. La carga de la prueba era del Ministerio Público. Los documentos y testigos que no se presentaron o que se rechazaron no existen. Claro. En ese proceso, usted lo pudo, todos los periódicos le fueron informando, los testigos determinantes fueron los testigos que llevó la defensa. La defensa. Perdón, sí, la acusación. Perdón. La acusación, porque la mayor parte de los testigos fueron de la acusación. Los testigos de la acusación dieron todos los elementos que le sirven de base al tribunal para declarar la no culpabilidad. Fíjese, por ejemplo, le voy a tomar un elemento nada más para no aburrirlo con todo esto. En el caso de los pinchazos que se le presentaron a los testigos, y le habla a alguien que a mí me llamaron para señalarme que yo era parte de la gente que estaban grabando. Y a mí lo único que me enseñaron fue una hoja de un documento escrito en la que estaba mi nombre y el número de mi celular. Y yo pregunté, y bueno, ¿y ahí qué hay que dice que me han grabado? Pues dice, no, ese es el número de celular, eso es suyo, sí, pues. ¿Y qué tiene que ver? Eso es todo. Ya. A nadie se sabía que había habido grabaciones, pero están transcritas. Nadie sabe de qué número, nadie sabe, no hay una voz. A nadie se le pidió el celular para determinar si realmente eso estaba registrado allí en el celular. Entonces, con mucha precisión, quedó claro de que todo este proceso no demostraba la acusación que se le estaba haciendo a Ricardo Martinelli. Bueno, el que estudia la auditoría de la Contraloría General de la República con respecto al programa Pegasus y todos los instrumentos se dará cuenta que no hay ninguna acusación que diga que Ricardo Martinelli se apropió, ni aprobó, ni desembolsó absolutamente nada. Entonces, ¿dónde está la prueba? Ha surgido toda una serie de teorías de conspiración. Bueno, en derecho procesal penal... La teoría de conspiración que suelta Michel Doen. Ahí voy. Que un confabulador por excelencia. La teoría de la conspiración se resuelve muy sencillo. Internacional de la conspiración. Sí. Hay gente que vive en la mente siempre teorías de conspiración para explicar todos los fenómenos. Yo utilizo los elementos de la vida para determinar que la conducta y las posibilidades de que un escenario ocurra. Si lo que dice
el señor Michelton es cierto. Es muy fácil. Que nos diga quién fue el que le dijo eso y dónde está la plata que se entregó y a quién se lo entregaron. ¿Y dónde está? Ya. Punto. Porque en la teoría de la conspiración decir que hay 10 embajadores. Yo, hacer almuerzo 10 embajadores, que hay un representante de Michelton, lo considero una extravagancia política. Pero supóngase que él tenga razón. Entonces, qué fácil sería tumbar el caso. Claro. De hecho, los abogados de Ricardo Martinelli han pedido que se presente la prueba. Claro. Salimos de la teoría de la conspiración y vamos a la teoría del derecho. En la teoría del derecho, y Michelton es abogado, él tiene que presentar los hechos. Punto. Si se generó un cheque por 1.8, hubo un magistrado, ¿quién fue el magistrado? ¿Con quién habló ese magistrado? Y entonces Claro, es muy fácil. averiguamos todo eso y de paso limpiamos, como decía Pero, el ingeniero, magistrado. lo que pasa es que hay un grupo de gente que está empeñada en ganar el juicio en los medios de comunicación. Pero ahí no se gana ningún juicio. Los juicios se ganan en el tribunal. Yo he leído esto y se lo estoy comentando en los programas de nosotros de lunes a viernes en detalle, para que usted tenga su propio juicio. ¿Y por qué es importante que usted mire esto? No por Ricardo Martinelli. Ya el tribunal tomó una decisión y ahora viene un proceso. Tiene que utilizarse los instrumentos que da el derecho. Todos pueden presentar sus apelaciones primero al Tribunal de Apelaciones y a la Corte, al segundo tribunal de la Corte Suprema de Justicia y pedir la casación o lo que usted quiera en el procedimiento. Inventar ahora, si tiene una prueba, entonces preséntela. Claro. Y se acabó. Ya salimos de la teoría de la conspiración a la teoría del derecho. Yo lo que creo que el documento de 114 páginas debe ser leído por la gran mayoría de la gente. Y sobre todo por los profesionales del derecho. De nuevo, estamos girando en torno a todo lo que es el sistema judicial, que a la larga no trae inversiones. Lo único que trae es incertidumbre. Y si uno ve esta semana el caso, por ejemplo, de Raúl Sainmalo, ha sido un caso donde ha quedado en evidencia, ¿sabes?, la propensión que tiene el órgano o el Ministerio Público de hacer la vista gorda para un lado y hacerse los duros para otro. Y yo creo que este caso del señor Raúl Sainmalo ha sido más que evidente. Alguien que condenan en marzo a 5 años, nunca ha pisado una cárcel. La señora Tania Sterling parecía más la abogada defensora del señor Raúl Sainmalo que la fiscal, y que ahora mismo no sabemos ni siquiera en qué estatus está eso. Bueno, es que parece que la idea es que nunca lo sepamos. Nunca lo sepamos. Porque claro. ahora va no sé qué recurso, que ahora no va a utilizar en la universidad, sino que va a buscar otra cosa. Pero hay una cosa que muchos hemos señalado desde el principio, y es que aquí siempre se apostó por la justicia, pero evidentemente aquí hay un esquema de justicia selectiva claro. Si es que le podemos llamar justicia, sí. Porque al final del camino, ¿cuántas personas hay juzgadas por corrupción en Panamá? No de ahora, no estoy hablando de solamente de la historia de Panamá. ¿Cuántas personas están juzgadas por corrupción? 3, 4 que cayeron en desgracia en su momento. Y la mayor parte fueron que se declararon culpables. Porque se declararon, porque no les quedó de otra. Pero de ahí en adelante es muy difícil, porque el sistema panameño está hecho precisamente para ser manipulado por los abogados. Y eso lo han dicho expresidentes de la República de los años 30, 20 en Panamá. Entonces, ¿qué pasa? Si se hizo una mejora a la Constitución, una nueva Constitución en el año 41, otra en el 46 y otra en el 72, y se han hecho reformas una y otra vez desde el año 83, y todavía no hemos reformado, no hemos logrado llegar a un sistema judicial en el cual todos nos sintamos representados, evidentemente el problema entonces pasa por las personas, porque evidentemente el cuerpo de leyes de Panamá ha sido modificado una y otra vez. Entonces podemos agarrar una forma mágica para elegir los magistrados, una forma mágica para elegir los jueces, pero claramente el problema lo tenemos en las personas. Ese es el primero que tenemos que atacar. ¿Alguien lo está planteando? No, nadie lo está planteando. Entonces, claro, lo que a los gobernantes les conviene que la justicia esté así para poder utilizarla. Lo que pasa es que el gobierno anterior se dio cuenta de que lo podía hacer y lo hizo. Y lo hizo mal, por cierto, porque ya ven lo que ha pasado. Entonces ahora hay un grupo de personas, acólitos, a todo lo que estaba ahí, que pues evidentemente no quieren limpiar cara, no quieren quedar pegados a al gobierno anterior, y pues están tratando de alguna forma
de limpiarse del problema y decir, no, lo que pasa es que la justicia está manipulada, pero a favor del que estaba preso. Y a pesar de que nosotros estamos con el poder, pues nosotros somos los afectados ahora. Son cosas ilógicas. Es como cuando un gobierno dice que le están dando un golpe de Estado desde la oposición. Exactamente lo mismo. No tiene ningún sentido lo que está pasando. Y yo creo que lo que hay es que parar esto y entrar entonces al debate real. ¿Qué tipo de reformas queremos? Unas reformas integrales que incluyan cuerpo de leyes, pero también cómo nosotros como personas vamos entonces a interactuar. Porque, ojo, aquí hay una justicia importante, la justicia de barrio. Y esa es la que a los panameños les interesa. Aquí el panameño no sabe ni quiénes son. El 90% de los panameños vamos quién es el a presidente de correduría. la Corte Suprema de Justicia, ni quién es. Nadie sabe nada. Pero todo el mundo sabe quién es el corregidor, porque siempre hay alguien que le sube el ruido, el vecino que le sube el radio, el vecino que le raya el carro. Y eso es lo más importante. Eso es lo que tiene más descuidado. Y al panameño eso es lo que le importa. Por eso es que el político siempre pierde las elecciones, siempre gana el que está en oposición. Porque se para a las 4 de la mañana en elecciones, va a una parada de bus y no entiende por qué la persona le rechaza el papel. Y es que la gente se cansa de la mala vida. Entonces, entendamos que al panameño lo que le interesa es vivir bien. Por eso la reacción que ha tenido el panameño con la salida de Ricardo Martinelli, que anda por ahí. No tiene ningún otro sentido. No le busquen más nada a eso. Porque dentro de la teoría de la conspiración internacional, porque ahora es internacional, que por cierto, eso es muy a lo Diosdado Cabello, ¿eh? Cuidado, porque los extremos normalmente se terminan topando. Entonces, esto de la conspiración internacional, la verdad es que se presta más al chiste. Y ojo, porque si yo fuera embajador de un país, yo también pediría, vía Cancillería, que si alguien tiene alguna acusación contra mí, pues comience a darla porque los va a dejar muy mal dentro de sus respectivas cancillerías. Entonces, mucho más respeto también a las personas que están aquí en Panamá representando a sus países, porque no se puede andar señalando y hablando alegremente de otros gobiernos sin buscarle un problema al gobierno nacional. Así es. José, caso Raúl Sainmalo, que por un lado lo parca que es la fiscalía con este caso de este hermano de la ex vicepresidenta de la República, y de una vez anunciaron casación en caso Caja de Ahorros y casación en caso de Ricardo Martinelli. Pareciera que por un lado andan con unos sprines y por el otro lado andan con unos yunques. Sí, pero déjeme sacarle el filete a esto primero. Nosotros hemos venido, Fernando, a lo largo de muchos meses denunciando la existencia en nuestro país de lo que hemos conocido con el término en inglés El lawfare. o la utilización de la justicia como un instrumento de persecución política. Eso es lo que es el lawfare. Usted quiere obtener un posgrado en lawfare, tiene que ir a Brasil. Ahí se dan Bueno, los Brasil, doctorados. a Perú, a Ecuador. Pero el doctorado, El doctorado es como diríamos en Chile, del non plus plus, el non plus ultra. se da en Chile. El non plus ultra es ahí. Bien, fíjese usted la contundencia de tres casos que le voy a mencionar. Y usted verá esta teoría de la conspiración, por qué se esgrime ahora. Si usted se lee cuidadosamente las 112 páginas firmadas por los jueces, se va a dar cuenta de cosas como esta, por ejemplo. Hay un testigo, que es el testigo clave, el testigo protegido, que es el que arranca con todo este proceso. Este testigo clave fue interrogado por el presidente de la República de Panamá y un tal Jacinto Gómez, creo. Jacinto Gómez. Jacinto Gómez. Ambos que no tienen ninguna facultad jurídica para hacer un interrogatorio a nadie. Ningún presidente de este país puede agarrarlo a usted y hacerle un interrogatorio. Y menos un Y lo combina- director del Consejo de Seguridad Y como lo era Jacinto combinan Gómez en ese momento. a que este caballero presente una denuncia y no le advierten, en presencia de un abogado, de los riesgos que este caballero corría al hacer esto. Y él lo hace. Fíjese. Y como premio de eso, él es sacado con su rango de sargento a un puesto allá en Washington de $7,500 por encima de los rangos que optan para esos puestos, porque eso es parte de, en esos puestos, de llevar gente de Estado Mayor para que puedan definir políticas de la región. Pues. Entonces, este testigo, cuando es contraexaminado por la defensa le logra poner frente a él que la computadora que él dice que era de él, resulta que no era de él, y que quien había preparado eso era el jefe del Consejo de Seguridad
el señor Rolando López, que después dice que él le presta la computadora al que le da gana. El jefe de seguridad presta su computadora por varias semanas a alguien que él dice que no conoce. Que no conoce, ni y sabe quien quién firma la petición para que se lo lleve el jefe del Consejo de Seguridad. Dígame, ¿qué juez puede condenar a alguien así? Por eso es importante que se lea usted esto. Cuando usted estudia el fallo del segundo tribunal con respecto al caso de la Caja del Seguro Social, y no conocemos nosotros, Fernando, mi caso, yo sí no conozco a ninguno de esos jueces, y ni Fernando tampoco creo que lo conoce. Caja de ahorro. Nosotros sosteníamos claramente que en el caso de la Caja de Ahorro no había delito, no se había cometido ningún delito, ninguno. Con una sorprendente sencillez, el segundo tribunal ratifica lo que yo estoy diciendo. No se ha tipificado el delito y como consecuencia, ¿a quién usted está acusando? Entonces, pero se llevó gente presa. Léase ese fallo. Léase el fallo de los helicópteros del juez Loaiza, que tampoco conozco. Conozco a una familia Loaiza de Chepo y él es de allá, pero a él en particular no lo conozco. Él establece con claridad que la base con que se hace la acusación es un informe de auditoría que utiliza un informe de la aeronáutica civil del gobierno de Varela, ni siquiera el gobierno de parte, que les dice a ellos, a los auditores, que eso no les sirve a ellos para hacer ningún cálculo de que se haya cometido, no se hayan hecho los vuelos o no, porque eso solo sirve para hacer sobrevuelos. Estos tres que se les estoy hablando demuestran la contundencia que prueba nuestra teoría de lawfare. Lo otro, la teoría de la conspiración lo que intenta ahora es proteger a quienes cometieron estos delitos. Porque esto es un delito. Entonces yo me siento en cierta medida satisfecho y lo que yo quiero es que usted saque una lección. No dicho por nosotros desde esta emisora, esta televisora. Y esta emisora, que Cable Continente está retransmitiendo. Bien, y esta emisora sí, sino mostrado por jueces que son los controladores de la legalidad en el sistema que nosotros hemos diseñado. Pero aún así, cuando usted va a otros procesos, usted ve la selectividad de las decisiones. Entonces eso no puede seguir así, porque no hemos pasado 5 años, incluyendo lo que va de este periodo, discutiendo sobre cómo resolver un entuerto, porque de esto viene un conjunto de decisiones más que echan por tierra el caso de las mochilas, lo que le ha explicado la ministra Lucy Molinar. Sí. Nosotros vamos a enterarnos bien de esto y lo que yo propongo, simple, olvídese de la teoría de la conspiración, vamos a mirar los casos con objetividad. Léalo. Así es. ¿Qué hacían antes? Te mandaban la acusación al periódico, el periódico hacía noticias crímenes, de allí arrancaba una investigación y el que iba a declarar primero iba preso. Ya. Y dentro de la prisión presionaban a los que estaban presos para que hicieran declaración. ¿Quién ordenaba y manejaba todo esto? El Consejo de Seguridad. Bueno, voy a información comercial. Cuando regresemos, una semana intensa, porque mañana debe abrir el calendario del Partido Panameñista. ¿Qué debe pasar en Cambio Democrático? Rómulo Rux va a aguantar hasta el 2023, como dice él, que tiene una hoja de ruta. Después del cambio, más, aquí, en Entre Líneas. Seguimos en Entre Líneas, en Next y KW Continente, hoy, domingo 1 de septiembre, y pues la clase política calentándose. ¿Por qué? Esta semana es una semana decisiva en el Partido Panameñista. Ya se abre este calendario electoral para buscar una junta directiva de transición que los lleve a puerto seguro, pues, y sacando todo lo que ha quedado atrás después de este gobierno de Juan Carlos Varela. Las opciones es Jorge Herrera, alcalde y diputado por el área de Aguadulce. Por el otro lado se está especulando el nombre tanto de José Antonio Domínguez como de Ricky Domínguez, representante de Bellavista. Además, Rómulo Rux dice que él tiene una hoja de ruta, que lo va a mantener en su puesto hasta el 2023. Aguantará el invite, pues alguien que pareciera que no tuviera ni piso ni techo en Cambio Democrático. Guillermo. Bueno, son dos casos completamente diferentes. Uno que tiene más salvación que otro. El caso del Partido Panameñista, la verdad es que por la trayectoria del partido es preocupante.
Ahora mismo el Partido Panameñista no invita al futuro, no tiene una figura que pueda pues descollarse hacia el futuro. Esta semana el alcalde de Blandón dijo que él está pensando volver a intentarlo en la próxima vuelta, pero va a tener el mismo problema, en manos de quién queda el Partido Panameñista. Y los Varela no han dado, por lo menos por hasta el día de hoy, domingo, no han dado ninguna señal de que van a soltar el partido. Entonces, dentro de una batalla, en un partido que sacó el 8% de los votos, que además, si usted habla con muchos de los diputados que quedaron y muchos de los representantes y alcaldes, no quiere saber absolutamente nada del pasado reciente del gobierno que acaba de salir, y algunos incluso no encajan todavía en el grupo de doña Mireya Moscoso, que tampoco parece muy interesada en rescatar el partido, más está interesada en poder mantener pues la idea y la imagen de su presidencia y la del doctor Arnulfo Arias, cosa de la cual se renegó en los 5 años pasados completamente. No se habló nunca de Mireya Moscoso y muchísimo menos de Arnulfo Arias. Dentro de toda esa situación, el Partido Panameñista no se antoja como un partido que puede sumar personas. En todo caso, si el gobierno de Laurentino Cortizo tuviera algún problema que lo hiciera impopular, eso se vería más que todo reflejado en el crecimiento del partido, que sí estaría vendiéndose como un partido de futuro, que es Cambio Democrático. Pero hablábamos de la famosa hoja de ruta del actual presidente Rómulo Rux. Rómulo Rux, hay que recordar que durante toda la precampaña fue alérgico a las entrevistas. De hecho, aquí en Next nos tomó muchísimo tiempo. Recuerdo cuando estaba con ustedes en el noticiero de la mañana, nunca llegó, para ponerlo así, porque iba a decir que fue una vez, nunca llegó. Y a las otras televisoras tampoco, era un problema. Y parece que está pasando lo mismo ahora. En Cambio Democrático, yo he conversado con algunos diputados y ahí también algún tipo de resquemor por la forma como se manejaron los fondos en la campaña política, que de alguna forma no beneficiaron a muchos de los diputados que esperaban ese tipo de apoyo. Y eso ha creado también algún tipo de problemas con algunos que eran aliados directos del señor Rómulo Rux. O sea que en este momento está más solo que nunca. El llamado que ha hecho el anterior presidente del partido, Ricardo Martinelli, tiene sentido, porque en este impasse y teniendo la posibilidad de recoger cualquier descontento que se genere dentro del gobierno PRD, sobre todo si se toma en cuenta que el gobierno de Varela le ha dejado una bomba a Laurentino Cortizo con un déficit importante y con una serie de obras que no se terminaron, ni siquiera se comenzaron a seguir durante 5 años y ahora no se terminaron. Entonces las inversiones van a tener que esperar quizás hasta 2 años. Eso va a crear, por supuesto, un desgaste político en el gobierno, no le queda de otra, y eso lo tiene que recoger alguien, o lo recogen los independientes, o hay, pues del todo, la población mira para otro lado y se aburren los políticos, o tiene que haber un partido de oposición que lo recoja. Rómulo Rux en este momento no está jugando ese papel de líder de la oposición y ni siquiera de líder del Partido Cambio Democrático. Bueno, no lo jugó con Juan Carlos Varela tampoco. Lo sano sería que el propio Rómulo Rux plantee a su partido, dentro de la democracia interna, una solución negociada, si se quiere, para hacerlo de una manera democrática y civilizada, donde haya una junta de transición que los lleve entonces a tener una fórmula realmente buena para ofertarla en el año 2024 y que puedan regresar con todo el escenario que les favorece en este momento. Y no esperar a que las cosas se les pongan mal y que entonces venga Mickey Mouse o el Pato Donald y se les venga de independiente y los relegue al segundo o tercer lugar. Don José. Permítame diferir con mi amigo Guillermo Usted puede. Sobre su análisis partidario. Yo creo que en el seno de la sociedad panameña ha madurado la necesidad de la modernización de los partidos políticos, en su totalidad. Le voy a dar un ejemplo. Es decir, que si yo pierdo por 10%, o sea, 8%, ya yo no llevo ninguna opción de futuro, ¿no? A esta altura de un juego que ni siquiera ha comenzado, me parece prematuro. Tomemos el ejemplo de Argentina. Cuando Macri derrota contundentemente al peronismo, el peronismo fue a las elecciones de Macri dividido. El partido panameñista fue a las elecciones del 2019 con un Varela alando para otro lado. Nadie sabe de dónde, pero... Estaba alando para otro lado.
porque él tenía su propia agenda. Entonces, muerto el barelismo. Pero acuérdate de una cosa, que también en Panamá hubo una coyuntura en la cual nosotros no tuvimos partidos políticos en 5 años. Estaba desmontado el panameñismo, Cambio Democrático estaba totalmente costado, una gran parte de ellos por el gobierno, y el PRD estaba aterrorizado, pues viendo hacia dónde va el... Permítame, ¿qué pasa hoy? Hoy el peronismo en Argentina, consolidado con Cristina Fernández de vicepresidenta, cuando todos pensaron que ella iba a ser la presidenta, y con Alberto Fernández liderando, le dieron una derrota contundente al señor Macri en las primarias. Nadie se esperaba eso. Eso provocó una hecatombe financiera. En las elecciones panameñas, para traer el caso aquí ahora, todos decían que en las elecciones de mayo el Partido Cambio Democrático por el lawfare estaba muerto. ¿Se acuerdan? Estaba muerto. Uh-huh. Y quedó Hachi Calabaza ahí, 1,5 puntos por debajo del PRD. Y el PRD gana las elecciones con el 33% por la base prácticamente del PRD. Y hoy el partido PRD, como partido, no encuentra un rumbo, es decir, no tiene un encuentro de alianza estratégica con el presidente. Creo que lo van a encontrar, sin duda alguna. Pero los primeros 60 días ha sido de escarceo. Y se enfrentan a una realidad bien compleja. 10 años fuera del poder le hicieron tener una idea de lo que están haciendo, pero por el país han pasado miles de cosas que ellos se están aprendiendo ahora. Y noto un distanciamiento entre la colectividad de diferentes... Totalmente una sintonía distinta. Hay una falta de frecuencia. Uh-huh. Bueno, nada más este jueves se reunió la bancada con el presidente. Desde que terminaron las elecciones, la dirección del Partido Panameñista que encabeza José Blandón Figueroa ha estado recorriendo, Guillermo, el país. El Partido Panameñista tiene 375,000 inscritos. Y se está produciendo una recomposición de las fuerzas anti-Varela. Porque el antivaralismo es más fuerte en el panameñismo que fuera del panameñismo, porque tiene una razón política e ideológica. Y el Partido Panameñista es un partido de histórico, es el partido más viejo. Bueno, igual que lo era el Partido Liberal en su momento, y ¿dónde están? Sí, pero las situaciones que ocurrieron en ese momento son completamente diferentes a las situaciones que hay en este momento. Los instrumentos de convencimiento político moderno dictan mucho de esa política vieja. Tenemos otras cosas. El Partido Panameñista tiene 375,000 inscritos. Y todavía no se ha producido ningún éxodo de ningún lado para ningún lado. Es como un juego que terminó y la gente no sabe por dónde coger. Sí. ¿Ves qué le quiero decir con esto? Es demasiada rica la situación que vive el país. El juego está 0-0. Para intentar reducirla a que tú no vas y sí vas. Cuando recuerdan la invasión, uh-huh, ¿qué decían? El PRD está muerto. El Partido Demócrata Cristiano jugó a que él podía ser partido solo. El siguiente contienda del Partido Demócrata Cristiano, ¿cuál fue? Volvió a su pequeñez. Pero digo, a la larga es una historia repetitiva, que es lo que le pasó a los liberales en los años 10. Es lo que le pasó al Partido Panameñista durante todo el año 50. Déjame intentar de enviarte mi último. Estamos hablando de que hay un elemento. ADN político panameño que nosotros no estamos entendiendo en este sentido. En el PRD hay una corriente histórica que los une, que es el torrijismo. Es una corriente Yo creo que histórica. eso no los une en nada. Sí, hay gente en el PRD que cree que es torrijista, pero no los une en nada. Hay una corriente. Acuérdate que las percepciones ideológicas, sentimentales, la política es más que nada sentimiento. Uh-huh. Esa corriente es como el peronismo. ¿Qué es el peronismo? Es todo y nada. Sí, es todo y nada. Pero del todo hace que esa fuerza volvió a unirse. Igual que el torrijismo, igual que el panameñismo. ¿Qué hizo Varela? Escondió a Nufo Arias. Nunca se estudió. Entonces, ¿ahora qué dicen los panameñistas? Van a salir al frente. Eso se lo traigo ahora al Cambio Democrático. ¿Quién es la cola, o sea, el pegamento del Cambio Democrático? Uh-huh. Martinelli. Si alguien tiene una duda, está equivocado. Entonces, ¿cuál va a ser el camino de Cambio Democrático? Va a depender de dos variables. La comprensión que tenga Ricardo Martinelli
del tiempo político. Acuérdate que en política no es la voluntad la que hace la historia. Las cosas tienen que madurar y se trabaja. ¿Sí? Todavía a Ricardo le hace falta un trabajo en las bases del cambio democrático, que está separada de ella hace 5 años. Él sigue siendo la figura fundamental. Falta la comprensión de Rómulo con respecto al momento en que se está viviendo. Entonces, todavía en un gobierno de 60 días apenas, que termina hoy, va por su tercer mes apenas, Hoy empieza el tercer. todavía no hemos entrado a las contradicciones de enfrentamiento. Y vienen, porque vienen las leyes que van a tensar los partidos y van a tensar la vida social. Es que ahí entra, yo creo que un aspecto ideológico que va a definir ese espectro que tiene Panamá, que toda su estructura política está combada hacia la derecha, que es la ley de asociaciones público-privadas, donde no hay nada en el centro y mucho menos a la izquierda. Pero Fernando, lo que pasa es que aquí estamos Bien. ordenando algo, yo lo dije el otro día, aquí hay 2 partidos que se reparten 1 millón de votantes de hace 15, 20 años, que es Cambio Democrático y el PRD. Sí. Y el gran granero del partido panameñista es la clase media. El Bueno, problema clase es que media a baja. esa clase media también le está apelando buena parte del PRD, buena parte de los independientes ahora. Y son 700.000 votos, como mucho van a llegar a 900.000 votos. Entonces, ojo con lo que está pasando, porque yo entiendo su posición, ingeniero. Lo que pasa es que el problema es que Cambio Democrático, salvo que pase una gran hecatombe que no la veo, en una sociedad panameña que juega a ganador, no la veo comprando una renovación del partido panameñista. Al no comprar la renovación del partido panameñista, yo no la veo en este momento y no la veo a corto plazo. El problema es que Cambio Democrático es una opción a la opción del PRD, porque al final el panameño busca ganador y que ahora mismo el ganador es el PRD que está en el gobierno. Yo no he dicho que no lo sea. A medida que vaya pasando el tiempo va a buscar a un futuro ganador. Lo que estoy planteando, fíjense, cuando nosotros entramos a la lucha con los Estados Unidos, nadie nos daba a nosotros como ganadores. ¿Quién ha dicho que las cosas son...? Pero una lucha de 2. Sí. ¿Quién era el tercero? No. No había tercero. No. Aquí hay Cuando aquí hay fuimos al tercero. plebiscito, el 36% de los panameños votó que no a los tratados. Claro. O sea, había intrínseca una posición contra los militares. Mi punto no es ese. Si nosotros reducimos esto al simplismo que nos está presentando Guillermo aquí, jamás entenderíamos la dinámica política. La dinámica política tiene muchas más variables de lo que estamos planteando. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el destino de las reformas constitucionales que impulsa el presidente Cortizo? Ese es un referéndum para el gobierno. Entonces, puede ser, si él no logra impulsar a los partidos políticos a tener una moción de conjunto, porque lo que viene para los próximos 12 meses no es la definición política electoral. Estamos adelantando teorías. Hay gente dentro del gobierno que cree que ya puede ser candidato. Totalmente. Están totalmente perdidos. Sí. Faltan todavía los primeros años, que son los que definen el camino que esta nación debe hacer para enderezar el entuerto que nos dejó Varela. Sí. ¿Cuáles son ese entuerto? Bueno, necesitamos una reforma constitucional. ¿Qué tipo de constitución va a ser? ¿Cuál es el debate que vamos a estar? Usted señaló uno de esos puntos, el punto que tiene que ver con las asociaciones públicos-privadas. Ya polarizó un debate. Y ni siquiera tiene que ver con cambio democrático. Son los trabajadores que salieron y... Es decir, que ahí va a aparecer una situación que desde hace años estamos tomando en cuenta, o que no hemos tomado en cuenta, que se llaman los imponderables dentro de la campaña política. Pero, Aquí los trabajadores pensaban que estaban desaparecidos sí, totalmente. hay un punto que quiero decir, que Ojo, que el Partido trabajadores. Panameño nunca ha apostado en su historia a la clase media. No. Jamás. Si usted estudia el resultado de Varela, casi con el 40% para redondearlo, el voto de Varela era rural, esencialmente rural. Él perdió en la capital. Sí. O sea, no ganó aquí, Ni en San Miguelito. ni en San Miguelito. O sea, no es el voto urbano lo que ha hecho el panameñismo. Esa es la realidad. Este es un país de 50% urbano y 50% en el interior. Bueno, Es así. pero más a mi favor, el 49% de la población está en el área urbana del Pacífico. Sí, pero solamente basta que tú tengas, si tienes una influencia fuerte en el área rural, tener el 10% del área urbana. ¿Qué es lo que pasó? Que el accionar de Varela fue tan antipopular Sí. en la historia nacional. El fenómeno Varela jamás se había visto. Sí, No se había visto ni siquiera pasado. cuando el civilismo. No. O sea, esto es una cosa para estudiarla. ¿Por qué pasó eso? Porque él tuvo la capacidad de unir a todos contra él y particularmente a los medios de comunicación.
A todos con él. contra él. No creo que contra él, porque estamos hablando del grupo Mota, que era muy importante apuntalándolo, y mal que bien a los González Revilla, que estaban también apuntalándolo desde Telemetro. Es decir, él tenía los medios de comunicación y el diario Es La que Prensa. también Pero estamos, los medios de comunicación, pero también estamos dejando de lado. No. Ya que- siendo pero, presidente, el tipo fue un desastre. que también estamos que ni dejando su de lado sombra quería que detrás de- dentro del PR de hoy por hoy hay fuerzas que sienten que el vicepresidente tiene demasiado poder. Y se Claro, han o sea- estado organizando, incluso sé de algunos que están nombrados por el presidente Cortizo, que no están muy claros con la línea del presidente y que ya se han estado coaligando internamente. porque estamos Creo que a- ustedes han escuchado eso claro, también. claro, pero es que estamos adelantando el proceso electoral. Dígame, por ejemplo, ¿quién puede decir Yo pido ahí igual al que día de usted, hoy hay que que explicárselo ni a usted ellos. ni yo podemos ser candidatos en el año 2024? Nadie sabe. Nadie sabe. Ahora, explíqueselo a ellos. Cuando Varela El problema corrió, es que ellos no lo cuando saben. Varela corrió para que ganó las elecciones, ¿alguien le daba una opción a Varela? Nadie. Nadie. Yo creo, ni él ni la tenía como 2 semanas. ¿Y cuánto ganó? Con el 40%. La política es eso. ¿Quién Macri pensó alguna vez que iba a recibir tamaña derrota en las primarias? No. Jamás. Es más, ni siquiera la estructura económica se dio cuenta de eso, que el lunes aparecieron ¿con qué? Con la debacle financiera. Y en la caída del peso. Pero hay cosas, bueno, que el país, la dinámica del país va a marcar mucho esta semana. Esta semana, pues, Catín Vázquez toma posesión como nuevo administrador del Canal de Panamá. No esta semana, tal vez la siguiente. El presidente dé el nombre de quién es su candidato a director de la Caja del Seguro Social. Y estamos hablando de que el mes de septiembre va a ser muy importante en definir a las dos empresas más grandes de este país, el Canal de Panamá y el Seguro Social, y debo decirlo al revés, porque el Seguro Social es realmente la empresa más grande de Panamá. Sí, yo creo que el tema del seguro social ha sido postergado de una manera irresponsable, sobre todo por el último gobierno que se le indicó desde todos los sectores que tenía que tomar ese toro por los cachos y tiraron el tema detrás de la constituyente. Ujú. No les interesó la reforma constitucional, al final se la dieron a la persona que menos le interesaba tampoco para hacer lo que siempre se hace en estos casos, una comisión que iba a revisarlo. Sí. Por supuesto que el tema murió y no sucedió nada, y lo mismo ha sucedido con esto. Yo he escuchado en algunas entrevistas por ahí al director actual de la Caja de Seguro Social decir que ya están en el tema de las auditorías, de las finanzas, y El estudio actuarial va a ser se dice con una ligereza tan importante. Lo del Seguro Social, ojo con esto, porque ya el Fondo Monetario Internacional ha estado por ahí repartiendo recetas que no necesariamente se van a aplicar, pero sí dan pie a que sectores sociales comiencen a señalar la posibilidad de que el gobierno tome el mandado. Entonces, cuando usted tiene eso, es un problema político innecesario. Entonces, mientras más rápido se enfrenta el tema de la Caja de Seguro Social, mucho mejor. Y eso significa que necesita un buen vendedor administrando la Caja del Seguro Social, aparte de un buen administrador. Yo creo que el tema de si es médico o no queda probado de que no es necesario, pero la Caja de Seguro Social hoy por hoy necesita dos definiciones claras. ¿Vamos a seguirla tratando como una sola Caja de Seguro Social o finalmente la vamos a dividir en dos? Que es lo que muchas personas entendidas han sugerido. Y lo otro es, si vamos a esperar a que el gobierno políticamente se desgaste o de una vez por todas se le va a dar la tarea al nuevo director de la Caja de Seguro Social que presente unas reformas que, por dolorosas que sean, sí saquen a la Caja de Seguro Social de posibles problemas como los que está enfrentando ahora, y también ver cuáles son los problemas, el origen del problema, el por qué. La pregunta que nunca le gusta resolver a los políticos: ¿por qué? ¿Por qué siempre la Caja de Seguro Social está dando? Bueno, sí está dando en todo el mundo. Bueno, entonces tendremos que buscar otro modelo. Pero la pregunta es, ese es el debate que hay que depende de presentar. quién sea ese director de la Caja del Seguro Social y con cuántos consensos llegue, porque es una labor realmente titánica en el cual tú dirás, y más que tú y yo, Memo, que venimos de una generación que nos va a tocar, nos tocó la reforma del 2005 y ahora nos va a tocar una nueva reforma de trabajar que nos más aleja años, más y más del... mientras que tú ves a un montón de policías jubilándose con pocos años, con salarios completos. ¿Por qué yo tengo que hacer ese sacrificio, Guillermo? Perdón, José.
Yo creo que Guillermo hizo un excelente planteamiento de la Caja de Seguro Social. Creo que tu diagnóstico, estas son las cosas que tenemos que definir. Pero ¿cuándo se tiene que definir esto? Para poder hacer posible cualquier reforma en la Caja de Seguro Social, el presidente Cortizo lo tendrá que hacer en los próximos 18 meses. No hay más tiempo que ese. Si pasa año y medio de su mandato, no tenemos reforma. No. Así es. Punto. Y tiene que ser con el mayor nivel de consenso, primero partidario y después y simultáneo. No hay que hacer un espacio, sino y simultáneo con los trabajadores y los empresarios. Acá el Seguro Social. Y hay que hacer esa reforma. En el sector salud, de la Caja del Seguro Social, en el sector de medicamentos de la Caja del Seguro Social y en el sector de la invalidez, vejez y muerte. En el caso del Canal de Panamá, creo que primero quiero señalarles con toda franqueza y enviarle mi reconocimiento al ingeniero Quijano, porque él nos entrega el Canal de Panamá ampliado, nos entrega el canal financieramente sólido, con aportes importantes a la economía del Estado Nacional y un canal funcional dentro de las empresas que han manejado los estados en América Latina. El Canal de Panamá es un ejemplo del manejo exitoso. Sí. Entonces, mi reconocimiento como panameño. O sea, versus vis a vis PDVSA, Pemex, Petrobras, que son las grandes empresas estatales y tomé todo lo que pasó por allá por Argentina. Sí, sí. Bueno, Nosotros YPF, tenemos que reconocer este trabajo que ha hecho el ingeniero Quijano, que le tocó entrar cuando estaba el proceso de ampliación del canal, y ha sido exitoso los primeros años de administración del canal. tal vez Se la ha sido un poco injusto exclusión, con él. es decir, tal vez un extraordinario administrador, pero con una falta de convertir después de 20 años el canal en el activo del cual nos sintamos orgullosos todos los panameños. Lo sigue vemos siendo como todavía esa parcela quizás de unos Newsonian que están... Sí, quizás no como que nos nos sentimos orgullosos. La principal institución en que los panameños le dan el crédito es al Canal de Panamá. Sí. Lo que no hay es una integración del Canal de Panamá hacia los panameños. hacia la nación. Es un problema que tenemos que resolver. Pero Catín Vázquez entra ahora, que ha sido su administrador, que conoce, como exministro de Economía, conoce lo que debe hacerse en el Canal de Panamá. Y creo que he escuchado su planteamiento estratégico. El canal, además de ser el canal ampliado, además de resolver el problema del suministro de agua para tomar potable y el agua para bregar para trasegar los barcos, necesitamos agua para el canal ampliado, que ahora tiene mayor uso, y tenemos que ir pensando en la modernización de la fase siguiente del canal. Pero más que eso, necesitamos convertir al canal en una zona más generadora de negocios, más que pasar barcos, sino sumar al canal nuevas actividades que Vázquez lo ha venido señalando. ¿Sabe qué es lo que pasa también? Que hay que decirlo también, el administrador actual conformó con el subadministrador un tándem muy técnico. Sí. Y si bien es cierto, el éxito que ahora mismo se puede ver es precisamente por estar pendientes de la parte técnica, se descuidó esa parte de la relación. A pesar de que se hizo un gran esfuerzo, pero aquí hay que hacer un tema de venta, de por qué el canal es de cada uno de los panameños y cómo les llega. Y eso requiere de un equipo bien capitaneado, que yo creo que ahora sí se ha logrado con el licenciado el doctor Catín Vázquez y con Ilia Espino de Marota, donde se combina la parte política y la parte técnica. Y son dos personas que conocen perfectamente bien el Canal de Panamá y, ojo, que Catín Vázquez conoce perfectamente bien el gobierno nacional. No, y la ingeniera Espino, Y la ingeniera Espino que viene de abajo. que parte de esa estructura técnica, que además mujer. Entonces Yo hay un gran tándem ahí. Yo quiero ir a información comercial cuando regresemos. La última parte de este noticiero vamos a tocar el tema. ¿Realmente Rigoberto Rodríguez González investigará a Kenia Porcel? Dice él, por evidencias de que no investigó lo que debía en el caso de Brecht. Y la FARC han dicho que vuelven a las armas en el mundo. ¿Qué consecuencias tiene eso para Panamá? Pues no es casual
que nuestro progreso estuviese ligado a la paz en Colombia. ¿Qué pasa con nuestro patio trasero, por decirlo algo? Inestable, después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es 1 de septiembre. Oye, ya tengo decenas, 9, 7 y 3. Y arrópense con el 6 para la lotería de este mediodía de hoy, 1 de septiembre. Bueno, tema de hoy, sin lugar a dudas, Rigoberto González ha dicho que iba a investigar a Kenia Porcel. Yo creo que eso no se lo creo ni él mismo. Memo. La respuesta es no. No hay forma. ¿Para qué se va a meter en ese problema? Entonces, teniendo ese problema en la mano, un gobierno nuevo no lo veo. Yo creo que él directamente solamente está salvando. Está jugando para la grada. Así es. José. No sé, creo que el tema traído por él abre ahora una perspectiva de oficializar qué es lo que Tacla Durán sabe o no. Yo pienso que si él... Yo creo que en esa investigación de Odebrecht hay demasiados callejones sin salida. Que nos han engañado todos, no hay lugar a dudas. Yo lo que digo que si la abre, nos ha dado oportunidad de conocer una parte de lo que dice el señor Tacla Durán. Tengo mi opinión sobre Tacla Durán y sé que el papel que jugó. Él no era un abogado de Odebrecht, él era un operador financiero hecho para hacer trampa. Digo, lo cual es peor. Sí. Por eso es bueno conocerlo. Y si tiene la prueba, que la traiga, pues. Eso es importante. Ojalá la haga. Creo que vamos a tener una semana apretada en agenda, Fernando, porque no solamente está este caso, está el caso de la discusión de las asociaciones públicas-privadas, que tienen que pasar por todo un debate. Yo creo que fue correcto que la Asamblea tuviera el debate. Yo no sé si ustedes conocen el proyecto tiene casi 70 y tantos artículos, yo tengo la ley ya. Pero que el gobierno haya buscado a la Cámara de Comercio como aliado estratégico en esta vez, ¿sabes? Verle las orejas al lobo no te da buena espina. El Banco Interamericano de Desarrollo planteó aquí en Panamá, en la Cumbre de las Américas, al gobierno de Varela, entrar en el tema de la alianza público-privada y no se atrevió, no le interesó. Bueno, Varela muy pocas cosas le interesaban. Apoyo del gobierno va a tener, multilateral va a tener. Yo pienso que es un buen mecanismo. Es un buen mecanismo. Lo que pasa es que, ojo, ingeniero, también veamos estos sectores de los sindicalistas, cuáles son, porque algunos eran acólitos completamente en el gobierno, ganando $5,000 y $6,000 pueden en instituciones del Estado. Pueden resucitar ellos con alguna credibilidad después de 5 años de letargo. Quieren usar estos temas precisamente para tratar de ganar lo que perdieron como asalariados del gobierno pasado, ahora buscando unos liderazgos que han perdido evidentemente, porque también hay que decirlo, el sindicalismo panameño está desarticulado, esa es la verdad. Totalmente. Anuncio de parte de la FARC, alias Iván Márquez, ha dicho, volvemos a las armas. ¿Qué implica eso? Y sobre todo, pues nuestra frontera pues nuevamente se calienta. Realmente estamos los panameños preparados para volver a un status quo que pensábamos superado. Guillermo. Yo creo que esto es consecuencia de la situación de Venezuela. ¿Sí? Esto es consecuencia de la situación de Venezuela y esto también demuestra el fracaso que hay en los avances de Estados Unidos para tratar de resolver la situación. Bueno, Estados Unidos realmente le ha tirado la puerta en la cara a toda América Latina. Es decir, yo creo que es la consecuencia de eso. Entonces ahora han sido muy claros, no van por el ejército, van por objetivos muy puntuales y veremos cuál es la respuesta. Ahora, se va a crear un tema político, porque Juan Manuel Santos ahora se le están pidiendo la pregunta de, bueno, ¿de qué color es la pared? Bueno, y eso también va... Están pidiendo que devuelva el premio Nobel. Por supuesto, yo también se lo pido. Yo también ahora, se lo pediría, claro. Yo creo que esto también va a afectar las posibilidades de Petro para la próxima presidencia y también puede haber dentro de las cúpulas dirigenciales políticas colombianas una forma de aprovecharse de esto. Tampoco, ojo que no estamos hablando de buenos y malos, sí, porque estamos hablando de dos de los que hay que tener cuidado. Y, José, porque tú sabes, no es casual que ese gran
desarrollo que tuvo Panamá coincidiese con la desarticulación de la FARC. No, yo creo que lo que estás viendo ahora mismo, esta fracción de la FARC que ahora dice incorporarse a la guerra, esta es la fracción más vinculada al narcotráfico. Es la primera cosa que debemos saber. Digo, no olvidemos que la estructura de la FARC nunca entregó dinero, nunca entregó armas y jamás entregó nada a cambio. Y como la FARC en términos generales, con un territorio, con ejército, fue parte de la estructura de organización del tráfico en Colombia. Eso es un secreto. El que quiera ocultarlo, particularmente estos tres que están encabezando esta acción, representan las minorías de la FARC que se entregó. Ellos, pero sí, representa el sector más comprometido con el narcotráfico. Esto es un peligro para Colombia en primera instancia. Colombia siempre para nosotros es importante y yo creo que nuestros organismos de seguridad deben prestarle atención a lo que está ocurriendo ahí. Fue la metrópoli. Porque el centro operativo de ellos somos nosotros. Sí. Entonces, por eso es importante para nosotros lo que pasa en Colombia, siempre ha sido. La paz de Colombia nos permitió a nosotros gastar menos en las fronteras, pero con el incremento sustancial hoy del gobierno de Santos y lo que va del gobierno de Duque, de la producción de cocaína, del tráfico de cocaína, nuestra posición geográfica, que es la que define nuestra geopolítica, nuestra geoeconomía, nuestra geoconducta social, en nuestro estado, cualquier resurgimiento o florecimiento de operaciones militares en Colombia nos afecta a nosotros. Pero, ¿hasta dónde puede llegar esa afectación? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una organización realmente narcocriminal, no estamos hablando de una organización romántica ideológica pero de lo que fue la FARC. Veámoslo de la otra forma. ¿Qué tanto le está costando al Estado colombiano llegar a buena parte del territorio que ocupaba la FARC? Claro. Y durante todo este tiempo del proceso de paz, esos espacios el Estado colombiano no los ha ocupado. Esa es parte de la verdad. Entonces, a la guerrilla, que más que guerrilla, es un grupo armado al servicio del narcotráfico, le cuesta nada volver a esto. Lo que le hacía falta era algún proveedor de armas y lo tiene. Ya los tienen. Bueno, Nosotros tenemos que mirarnos lo que está pasando en el área de Cúcuta. sí. A ver, la relación entre Venezuela y Colombia siempre fue determinada por la capacidad adquisitiva de Venezuela, mucho mayor que la de Colombia. Colombia era dependiente de Venezuela para ventas agrícolas y a intercambio en su frontera. Hoy Cúcuta es un ejemplo del desastre social que vive ese país de Colombia. Nosotros, en la época de mayor desarrollo de la guerrilla, ellos quisieron convertir el tapón del Darién y lo convirtieron en cierta medida en un pasadizo. Bajo la administración de Martinelli se hizo grandes esfuerzos para expulsarlo de aquí. Esa es una realidad que debemos también decir. Entonces, con la entrada de Santos, bajó la tensión en la frontera, nos permitió a nosotros dedicar recursos para nosotros y ahora Colombia está viviendo una especie de resurgimiento de la violencia en escala social. Los líderes sociales en Colombia están siendo asesinados. Entonces, eso es producto de una violencia que se haya empoderado en las áreas más pobres de Colombia. Entonces, creo que la existencia de un Estado fallido como Venezuela ha proliferado la actividad criminal. Entonces, nosotros, Panamá, tenemos que ser cuidadosos con lo que está ocurriendo ahí. Sí. Usted recuerda lo que dijo el secretario del Interior interino de los Estados Unidos, de Home Security. Hoy más que nunca debemos tener cerrado el tapón del Darién. El tapón del Darién, así es. Ojo con esa expresión que dijo él aquí. Porque es un mandato. Así es. Guillermo y José, gracias por estar con nosotros. A todos, muchas gracias por su audiencia, tanto aquí en Next Noticias como en KW Continente. Hoy es domingo 1 de septiembre. Mañana a las 5:45 de la mañana les espero en Next Noticias. A todos, feliz domingo.